La voz que se escucha al otro lado de la línea no es la de una delincuente ni la de una cómplice curtida, es la voz de una madre. Se llama Tiffany, y durante años su vida había girado alrededor de 2 hijos a los que siempre vio como muchachos con problemas. Sí, pero también como muchachos que necesitaban guía, protección, paciencia. Esa mañana, sin embargo, Tiffany estaba a punto de entrar en un infierno que ninguna madre imagina. El momento exacto en el que la imagen que uno tiene de sus hijos se rompe y deja ver algo irreconocible, algo frío, algo oscuro, algo que no se explica con excusas. Horas antes de que Tiffany empezara a comprender lo que había ocurrido, en una casa remota cerca de Aztec, Nuevo México, el día había arrancado con la apariencia de una rutina cualquiera. Tyler y Eli Chaffin estaban en la sala, tirados como tantos jóvenes en un domingo, entretenidos con videos de armas en YouTube y videojuegos. La escena parecía doméstica, casi inocente, pantallas, risas ocasionales, conversaciones dispersas. Con ellos había una joven, una chica que no era parte de esa familia, pero que en poco tiempo se iba a convertir en el centro de un tornado de decisiones impulsivas, mentiras, paranoia y violencia. En algún momento, esa joven lanzó una pregunta que sonó más como una provocación que como una frase seria: si ellos matarían por ella. Un comentario de esos que se dicen medio en broma, medio tanteando la reacción del otro. Los hermanos estaban acostumbrados a hablar de armas como si fueran juguetes o herramientas de defensa, como si la violencia existiera en un mundo paralelo al suyo. Pero justo entonces el teléfono de la chica vibró, y ese pequeño gesto, una pantalla iluminándose, una lectura rápida, un cambio en la respiración, fue como una bisagra. Algo dentro de ella pareció quebrarse. Se puso de pie con una decisión repentina, miró a Tyler y a Eli como si ya estuviera todo decidido, y les dijo que iban a dar una vuelta, que se prepararan, que llevaran armas. No fue una sugerencia, fue una orden disfrazada de plan improvisado. 2 horas después, en un tranquilo parque de casas móviles, se escucharon 4 disparos secos, 4 golpes que rebotaron entre las paredes del vecindario y dejaron una pausa de silencio que solo dura un segundo, ese segundo en el que el cerebro intenta negar lo que acaba de oír. Entonces la gente reaccionó. Ventanas que se abren de golpe, vecinos que salen con el corazón en la garganta, y allí, sobre el césped, un hombre yacía inmóvil, boca abajo, rodeado de sangre. Al mismo tiempo, un vehículo blanco se alejaba a toda velocidad, como si huir pudiera borrar lo que acababa de pasar. Las llamadas al 911 empezaron a entrar una tras otra, atropelladas, temblorosas. Personas diciendo que había sido un tiroteo, que un hombre había caído, que un carro blanco se había ido. Nadie quería dar su nombre, todos tenían miedo, y los primeros oficiales que llegaron lo hicieron con información incompleta y la certeza de que el peligro podía seguir allí, a pocos metros, escondido detrás de cualquier esquina. Cuando la policía vio al hombre tirado boca abajo, entendió que aquello era grave. No era una simple pelea. No era una bala perdida. El cuerpo estaba en el césped, y el rastro de sangre indicaba violencia directa, cercana, decidida. Había vecinos agrupándose sin comprender que el tirador podía estar aún en la zona, y mientras intentaban controlar la escena, los agentes notaron algo que les encendió todas las alarmas. A unos 100 metros, un SUV blanco estacionado, muy parecido al que los testigos habían descrito. Durante unos segundos, el aire se tensó como un cable. Armas desenfundadas, órdenes gritadas, pasos lentos, la expectativa de un enfrentamiento. Pero cuando sacaron al conductor, el hombre no tenía aspecto de un asesino armado. Parecía más bien un vecino confundido. Dijo que había ido a una tienda, que venía a ver a un amigo, que no sabía nada. Los agentes lo revisaron el vehículo. No encontraron armas, no encontraron nada. Fue una falsa alarma, y al mismo tiempo, una puerta que se abría, porque ese conductor sí había visto algo. Dijo que al entrar había notado otro vehículo, más grande, un Chevy Blazer blanco con detalles dorados, y lo había visto salir disparado por la carretera inmediatamente después de los tiros. Esa información, por fin, le dio forma a lo que estaban buscando. Mientras tanto, los oficiales regresaron al cuerpo para documentar heridas y entender la dinámica del ataque. Y cuanto más observaban, más inquietante se volvía el panorama. No parecía un disparo accidental, no se sentía como un forcejeo confuso. La ubicación de las heridas y la manera en que el cuerpo estaba tendido sugerían algo peor, la posibilidad de un ataque calculado, casi como una ejecución. El hombre tenía varias heridas de bala, no había un arma cerca, todo apuntaba a que estaba desarmado. Y entonces encontraron otra pieza del rompecabezas, huellas frescas en el suelo, una línea de pisadas que llevaba directamente a una casa cercana. Los agentes avanzaron con cautela, armas listas, revisaron el interior. No había nadie, pero sí había señales de vida, ropa de mujer, parafernalia relacionada con drogas y fotos familiares de un hombre que se parecía al fallecido. Era muy probable que esa fuera su casa, el lugar donde dormía, donde comía, donde había intentado, de alguna manera, sostener su vida. Al entrevistar a los vecinos, los detalles empezaron a converger. El hombre muerto se llamaba William Johnson, tenía 37 años, era padre de 2 niñas. En el área lo conocían como Boba, y junto a su nombre apareció también el de una joven que, según varios, vivía con él o entraba y salía con frecuencia, Sierra. Decían que discutía con William,
que había tensión, que había gritos. Nadie parecía saber su apellido, pero todos la ubicaban en ese pequeño universo del parque de trailers, donde la vida privada nunca es totalmente privada y donde los problemas se escuchan a través de paredes delgadas. En un giro casi increíble, uno de los oficiales se encontró con un conductor estacionado al borde de la carretera que decía conocer a Sierra. No solo la conocía, tenía su nombre completo y su número. Se llamaba Sierra Collins, tenía 23 años y era la exnovia de William. Cuando los detectives llegaron y tomaron el control de la investigación, el nombre de Sierra no les era ajeno. Tenía antecedentes por drogas, había pasado por rehabilitación, estaba intentando recuperar la custodia de su hijo, y, en una contradicción que ya hablaba de lo tormentoso de esa relación, incluso había solicitado una orden de restricción contra William en el pasado. En teoría, Sierra estaba intentando reconstruir su vida, estudiar, convertirse en maestra, caminar recto. En teoría, el detective decidió llamarla sin imaginar que esa conversación iba a detonar el caso. Cuando Sierra respondió y escuchó que el asunto involucraba a William, se le quebró la voz, soltó una maldición y pidió colgar para devolver la llamada. Minutos después volvió a comunicarse. Aceptó ir a la estación. Aparentemente colaboraría, pero desde el inicio, algo en su comportamiento no encajaba. Lloraba, sí, pero no era un llanto de pérdida, era el llanto de alguien que teme quedar atrapado. En la sala de entrevistas, el detective empezó con preguntas básicas: enemigos, deudas, drogas, conflictos. Sierra hablaba y al mismo tiempo se contenía, como si midiera cada palabra. Cuando el detective mencionó el teléfono de William encontrado en la escena y le pidió el código para desbloquearlo, Sierra se puso rígida, dijo que no sabía, que hacía mucho no lo usaba, pero su resistencia no era la de una exnovia indiferente, era la de alguien que teme lo que hay dentro. Cuando el detective la presionó, Sierra soltó el código, 11.128, y aún así, dejó claro que le aterraba meterse en problemas por lo que pudiera aparecer allí. Luego vino el momento clave. Sierra admitió, de una manera indirecta, que sabía quién lo había matado, pero se negó a decirlo dentro del cuarto. Se sentía paranoica. Insinuó que había cámaras ocultas, micrófonos. El detective, intentando romper esa barrera, le propuso salir a caminar. Dejó su cámara corporal y la acompañó fuera. Allí, en el exterior, Sierra dijo lo que destapó todo. Los asesinos eran Tyler Chaffin, un joven al que había conocido en rehabilitación, y su hermano Eli. Dijo que ellos estaban inestables, que el menor quería matar a alguien, que ella no tenía nada que ver, pero esa versión era demasiado conveniente, y los detectives lo sabían. Aún así, en ese instante necesitaban capturar a los hermanos, estaban armados, habían huido, y el riesgo para la comunidad era real. Cuando investigaron a Tyler, encontraron antecedentes y señales preocupantes. Era un convicto, había sido arrestado por agredir a un oficial, y en la casa familiar había compras de armas registradas. Con esa información, el caso escaló a una cacería de alto riesgo. Se sumó SWAT, se coordinó una búsqueda de varias jurisdicciones. La prioridad era detenerlos sin que hubiera más muertos. Mientras la policía se movía, Tyler y Eli ya estaban en modo huida. Empacaban armas, convencidos de que Sierra los había delatado. SWAT rodeó la residencia de sus padres, intentó que salieran. No hubo respuesta. Se prepararon para entrar. Forzaron puertas, revisaron cuartos, pasillos, rincones. No encontraron a los hermanos, pero sí encontraron varias armas dentro. Un recordatorio escalofriante de lo que podía ocurrir si regresaban en ese momento. Y entonces apareció un SUV blanco acercándose. Coincidía con la descripción. Los agentes se desplegaron. Les gritaron órdenes. La tensión se volvió insoportable. Pero esta vez sí eran ellos. Tyler y Eli fueron sacados del vehículo y arrestados. En el carro había un rifle AR-15. Si las cosas hubieran ido apenas un poco distinto, si hubieran apretado el acelerador, si hubieran decidido disparar, el resultado habría sido una masacre. No lo fue. Y aún así, la violencia ya estaba hecha. La policía hizo algo estratégico. Los puso juntos en un vehículo con micrófono, esperando que hablaran. Y hablaron. Tyler, el mayor, tomó el control de inmediato. Le dijo a Eli que no llorara, que no hablará de hacerse daño, que en la cárcel no dijera nada raro, que iban a estar juntos, que él le enseñaría cómo es la cosa. Sonaba menos como un hermano preocupado y más como un líder de celda instruyendo a alguien más débil. Era la prueba de que ya estaban pensando en sobrevivir a lo que venía. Al llegar a la estación, los separaron. Era necesario. Si permanecían juntos, podrían alinear historias, corregir errores, fabricar una narrativa común. Separados, cada palabra sería un hilo, y la verdad, o la mentira, se revelaría en las contradicciones. El primer interrogado fue Eli. Tenía 19 años. Legalmente era un adulto, pero pidió una cosa extraña: quería a sus padres presentes. Insistió. El detective dudó. Cualquier padre, con instinto, habría dicho: pide un abogado. Pero aún así, se accedió. Y allí apareció Tiffany, la madre. Ella llegó sin comprender la magnitud. Le dijeron que sus hijos habían estado involucrados en un tiroteo. Tiffany parecía desconectada, confundida, como si su mente no quisiera permitir la posibilidad real, que no se trataba de un accidente, sino de un asesinato. Cuando Eli entró al cuarto y vio a su madre, la abrazó. Ella lo abrazó de vuelta. Ese gesto, tan humano, tan familiar, chocaba con el hecho brutal que colgaba sobre sus cabezas. Un hombre estaba muerto y las balas habían salido de las armas que esos muchachos cargaban. Al principio, Eli fingió ignorancia. Dijo no saber quién era William Johnson. Dijo haber pasado el día viendo televisión y jugando videojuegos. Tiffany, incluso,
quiso reforzar esa coartada, mencionando horarios, intentando encajar piezas para salvar a su hijo. Eli añadió que era disléxico, que tenía dificultades, que había sido intimidado, que era tímido. Luego, cuando hablaron de armas, Eli se animó a describirlas con detalle: rifles, escopetas, un AR-15 modificado, con orgullo. Dijo que era un hobby, defensa del hogar, y, como si la frase saliera antes de poder pensarla, aseguró: no soy agresivo. El detective lo notó: nadie repite no soy agresivo si no siente que lo acusan de algo monstruoso. El detective cambió de táctica y lo confrontó con lo que ya sabía: había habido una pelea. Eli, presionado, pidió contar la historia completa. Tiffany lo animó, creyendo quizá que la verdad los liberaría, pero la verdad que salió fue una confesión. Eli relató que Sierra tenía miedo de William, que él la llamaba, que podía presentarse, que había sido violento con ella. Según Eli, fueron a buscar un teléfono, a recuperar objetos personales. Dijo que al llegar, William salió gritando, se acercó, y Eli se bajó con un rifle para detenerlo. Dijo que Tyler bajó también, hubo un golpe, un forcejeo, y que William fue hacia un revólver. Entonces Eli disparó para proteger a su hermano, para que no le arrebataran el arma, que no quería matarlo, que no tuvo intención de matarlo, que solo quería irse. Cuando Tiffany escuchó a su hijo decir, con voz quebrada, que le disparó a un hombre, el mundo se le vino encima. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Fue un no. Dios mío, que no arreglaba nada. Eli lloraba, repetía que no quiso hacerlo. Tiffany, desesperada, se aferraba a la única cuerda que parecía existir, que fue defensa propia. Pero el detective, con la frialdad inevitable de quien ve cadáveres y evidencias, le explicó el problema. La historia no coincidía con los patrones de las heridas. Había señales de que algunos disparos pudieron haberse hecho cuando la víctima ya estaba en el suelo. Eso no suena a me defendí en un segundo de pánico. Eso suena a algo distinto, algo más final. La conversación se volvió todavía peor cuando Eli admitió que aprendía sobre armas viendo YouTube y TikTok, que se entrenaba por su cuenta, y que había visto muchos videos de policías, cámaras corporales, situaciones de disparos. En otras palabras, su educación sobre la violencia venía de pantallas, no de responsabilidad, no de experiencia real, no de límites. Tiffany escuchaba todo como quien oye derrumbarse una casa desde adentro. Y entonces apareció la grieta definitiva. El detective sugirió que quizá Eli necesitaba un abogado. Tiffany lo tomó como una señal. Detuvo la entrevista. Pidió un abogado. Eli, obediente, dijo que haría lo que su mamá quisiera. Se abrazaron otra vez. Se dijeron te amo. Y Tiffany salió sabiendo que nada volvería a ser igual. Mientras eso ocurría, Tyler había sido interrogado también. Tyler comenzó fingiendo no entender por qué estaba allí, pero cuando le dijeron que William Johnson había sido asesinado, improvisó una historia de defensa propia. Según él, fueron a ver un auto. William se acercó, él sacó una pistola. Hubo pelea y su hermano disparó. Tyler intentó sonar arrepentido, incluso horrorizado por Eli, diciendo que su hermano siempre estuvo obsesionado con armas, que hoy fue su día, como si Eli hubiera estado esperando una oportunidad para usar su rifle. Pero cuando el detective lo apretó con la evidencia y con las inconsistencias de las heridas, Tyler empezó a apuntar a Sierra. Dijo que ella no mostró emoción, que parecía planeado, que ella los trucó, que era persuasiva, que ella había hecho comentarios previos sobre dispararle a Alex. Tyler estaba intentando salvarse, salvar a su hermano, y al mismo tiempo echaba combustible a la idea de que Sierra fue quien encendió todo. Los detectives revisaron el teléfono de Sierra y sus mensajes, y lo que encontraron no encajaba con su versión inocente. Cuando la volvieron a entrevistar, Sierra incluso pidió que apagaran una cámara, como si con eso pudiera controlar el mundo. Pero había otra cámara en la sala, y todo quedó registrado. Acusada con evidencias, Sierra intentó sostener su relato, que Eli quería matar a alguien, que ella no planeó nada. Pero el detective fue directo, los mensajes, el contexto, la forma en que llevó a sus homies armados a la casa de William, todo parecía una orquestación. Sierra terminó derrumbándose, dijo que se sentía culpable, y el detective le informó que solicitaría su arresto por el asesinato de William. Sierra quedó detenida. Su vida, como la conocía, se apagó en ese instante. Con Sierra arrestada y los hermanos bajo custodia, Tiffany quedó atrapada en un limbo insoportable, amar a sus hijos y al mismo tiempo enfrentar la realidad de que un hombre murió a tiros. Ella quiso creer, hasta el final, que sus muchachos eran piezas manipuladas, que fueron arrastrados por una chica que sabía exactamente qué botones presionar. Y aunque había señales de manipulación, también había una verdad que no desaparecía. Ellos llevaron armas, fueron hasta la casa, se bajaron, apuntaron, dispararon. El mundo real no funciona como los videos. Los días siguientes trajeron más golpes. Un juez aprobó cargos contra Sierra mientras los cargos finales contra los hermanos se concretaban. Tyler pidió hablar de nuevo, intentando ajustar su historia, corrigiendo inconsistencias, tratando de pintar el acto como caos, no como ejecución. Pero el detective, con una mezcla extraña de humanidad y firmeza, le dijo algo que pesaba como sentencia, que entendía el amor entre hermanos, pero que su hermano había matado a alguien y él había ayudado. El vínculo no borraba el cadáver, no borraba los disparos. En la cárcel, Tiffany siguió llamándolos, siguió apoyándolos. Las llamadas mostraban algo casi surrealista, uno de los hijos tratando de sonar tranquilo, incluso bromeando, diciendo que a veces se divierte escuchando tonterías dentro, y Tiffany, agarrándose a cualquier señal de normalidad, repitiendo que los amaba,
que creía en ellos, que no estaría allí si no supiera que eran buenos chicos. Era una madre intentando salvar lo único que le quedaba, la identidad de sus hijos como algo distinto a asesinos. Pero el caso ya estaba encaminado, y la historia tuvo un giro final igual de oscuro. Sierra, mientras estaba detenida en el centro de detención del condado de San Juan, sufrió una emergencia médica grave en septiembre de 2024. Fue trasladada a un centro médico regional con función cerebral muy limitada y murió poco después. Con ella se fue una parte del rompecabezas que tal vez nunca se aclararía del todo. ¿Cuánto planeó? ¿Cuánto empujó? ¿Cuánto manipuló? ¿Cuánto ocultó? En julio de 2024, los hermanos Chaffin aceptaron acuerdos de culpabilidad. Eli se declaró culpable de homicidio involuntario voluntario. Tyler se declaró no contest a asesinato en segundo grado y a posesión de arma de fuego siendo delincuente convicto. Eli recibió una condena de 6 años de prisión, seguida de 2 años de libertad condicional. Tyler recibió 15 años de prisión, también seguidos de 2 años de libertad condicional. Y así, lo que comenzó como una mañana aparentemente común, una sala con pantallas, armas mostradas como entretenimiento, una chica con una llamada en el bolsillo, terminó con un hombre muerto en el césped, una comunidad aterrorizada, una cacería policial a contrarreloj, 3 vidas destrozadas por decisiones irreversibles, y una madre mirando a sus hijos a través del vidrio de una estación, abrazándolos como si pudiera devolverlos al punto exacto en que aún eran solo muchachos, antes de que el mundo les pusiera encima el nombre que ella más temía escuchar, culpables. Porque al final, eso fue lo que Tiffany tuvo que enfrentar en menos de 24 horas, que amar a tus hijos no siempre significa entenderlos, y que a veces el peor día de tu vida llega sin aviso, se sienta contigo, te mira a los ojos y te obliga a reconstruir, pedazo por pedazo, la verdad de lo que criaste.